todos, bienvenidos a otro episodio más de Crónicas a lo Mexa. ¿Dónde estamos hoy, mi amor? Estamos en el pueblo México de Tequila, en el bello estado de Jalisco. Tequila, Jalisco, nacimiento de... El tequila. Si no es tequila, no es de aquí, ya que tequila tiene la denominación de origen. ¿Y qué opina Cachetes? Está muy contenta de la vida. Diles hola, amigos. Amigos, acompáñenos a conocer más de este pueblo mágico, Tequila, Jalisco, aquí en Crónicas. A lo Mexa. Vámonos. El tequila. Si no es tequila, no es de aquí, ya que tequila tiene la denominación de origen. ¿Y qué opina? Si no es tequila, no es de aquí, ya que tequila tiene la denominación de origen. Ah, ¿cómo eres naco? This is the emergency broadcast system. This is not a test. Hoy aprendí algo nuevo. ¿Qué pasó? La denominación de origen no solo la tiene el estado de Jalisco para tequila, también Michoacán, Guanajuato y creo que fue Tamaulipas. La denominación de origen no es únicamente en el estado de Jalisco. En la República Mexicana hay 5 estados con dicha denominación: el estado de Jalisco y todos sus municipios, el estado de Guanajuato y 7 de sus municipios, Nayarit y 8 de sus municipios. En Michoacán son 30 municipios y Tamaulipas son 11 municipios los que cuentan con esta denominación. Ah, sí, es cierto. Básicamente, si el tequila no es fabricado en esos estados, No es tequila, es cuando le llaman mezcal, destilado de tequila o algo por el estilo. No, por conocer. otro pedacito más de México para ustedes. Vámonos. Bye. Tequila. A solo 1 hora del centro de Guadalajara se encuentra el pueblo mágico de Tequila, Jalisco. Su nombre viene de la voz náhuatl, Tequilan, que significa lugar de tributos o lugar de labor. De orígenes chichimecas, otomies, toltecas y nahualtecas, quienes antes de la conquista ya degustaban los jugos del agave, hasta que en el año 1530 llegaron los españoles. La primera destilería se establece en el año 1600. Pero hasta fines del siglo XVIII que surge como industria. Esta tierra del oro azul se levanta a las faldas del volcán de Tequila y el cañón del Río Grande, entre paisajes de cultivos de agave, antiguas haciendas y destilerías que fabrican la deliciosa bebida distintiva de México, considerado pueblo mágico desde el año 2003. Un pedazo de información que se nos olvidó compartirles. En este momento estamos tomando un tour de Tequila. No solamente Tequila, el pueblo mágico, la historia del tequila y la fabricación del tequila. El tour, ¿cuánto cuesta el tour, amor? Entre 300 y 400 pesos según el tipo de tour que des. Nosotros únicamente elegimos venir a una fábrica de tequila. Hay otros más completos en los que te llevan hasta los campos de tequila y otra clase de recorrido. Entonces, según su presupuesto y sus tiempos, es lo que ustedes eligieron. Nosotros nos basamos en nuestra pequeña Cachetes, que obviamente tiene ciertas necesidades, por eso únicamente tomamos el de la fábrica de tequila. Pero para estar seguros, recomendamos que tengan un presupuesto de aproximadamente 300 a 600 pesos por persona. De entre 15 a 30 dólares aproximadamente. Acompáñenos a conocer este hermoso pueblo mágico. Que tiene rincones maravillosos y siempre algo nuevo por conocer. Un rincón de México lleno de sorpresas, artesanías, botanas, comidas y bebidas. En sus calles llenas de aroma y color, encontrarás a guías de turista que te pueden ayudar a encontrar estacionamiento, con un costo aproximado de 100 pesos por todo el día o el equivalente a 6 dólares americanos o 30 reales brasileños. Ellos mismos te van a ofrecer diferentes tours para que conozcas alguna de las fábricas de tequila y sus campos agaveros. En nuestro caso seleccionamos un tour básico para que Sara nos pudiera acompañar. Ya saben, papás luchones 4x4. Estos tours se llevan a cabo en diferentes vehículos. Estos son abiertos para que puedas observar todo. No les sorprenda ver por las calles de Tequila rodar una botella, una penca, un chile o en nuestro caso un barril, que con música y tu guía te van a llevar a conocer más de tequila y el tequila. Acompáñenos a la hacienda La Rienda y el proceso para hacer su tequila.
Vamos a conocer una hacienda tequilera. Estamos en La Rienda, en este caso. Aquí todavía por motivos de salubridad es obligatorio el uso del cubrebocas. Bienvenidos a La Rienda. Fue fundada con capital 100% mexicano y tequilense el 13 de julio del 2000. Abrió las puertas de sus instalaciones para dar a conocer al público y al turismo las técnicas de fabricación del tequila, otorgando un amplio panorama de los arduos trabajos y demás esfuerzos que se requieren para que el tequila llegue a los puntos del consumidor. También conocerás el museo, en donde se relata la historia de la ciudad, la historia de la destilería y el proceso de elaboración. Durante el recorrido, se puede apreciar las áreas del proceso de elaboración, como son la zona del cocimiento, del agave, la zona de la molienda y destilación, la zona de añejamiento y barricas, para posteriormente realizar una degustación del tequila. En su tienda boutique se pueden adquirir una gran variedad de productos, desde garrafas de tequila 100% de agave, diferentes tipos de tequila y souvenirs, entre otros productos. En este momento, amigos, estamos en la fabricación del tequila. ¿Qué opina Cachetes? Ella tiene sueño. Ahorita, amigos, estamos en la etapa ¿de qué, amor? ¿Añejamiento? Añejamiento con las barricas. Básicamente el tequila lo almacenan aquí hasta por 16 años, ¿no? Según el tipo de tequila. Obviamente entre más añejado, más caro. Opciones mexas. La carretera libre siempre va a ser una buena opción, ya que se encuentra en buen estado, y no olvides que los famosos cantaritos se encuentran por esta ruta. Los autobuses salen cada media hora de la antigua central camionera, con un costo aproximado de 130 pesos mexicanos, el equivalente a $7 o 40 reales. En el mercado municipal, el costo promedio del platillo es entre 80 y 120 pesos, el equivalente a 4 o 6 dólares o entre 20 y 30 reales. En todo Tequila encontrarás bebidas alcohólicas preparadas, micheladas, cubas, cantaritos. Los costos varían según la marca y tamaño, pero están entre 60 y 200 pesos, entre 4 o 11 dólares o 20 a 60 reales. Como dato mexa, antes de realizar tu visita a Tequila, puedes hablar a las diferentes fábricas de tequila y preguntar por sus recorridos, ya que algunos manejan recorridos gratuitos. Y no olvides siempre preguntar si tus hijos pueden ingresar. Nos estamos reportando. Estamos afuera del pueblo mágico de Tequila. Estamos exactamente en el pueblo de... Ayúdame. El Arenal es un municipio antes de llegar a Tequila. Hay un restaurante que se llama... ¿cómo se llama? La Puerta del Agave. O Jarritos, La Puerta del Agave. Súper recomendado para que vengan con su familia, con los amigos a pistear. O pistear con los amigos y la familia. O todos juntos. O todos juntos, súper recomendado. Hay una vista hermosa aquí de los sembradíos del agave. Vamos a compartir una vista de este restaurante y los sembradíos de agave y la preciosura que es México, honestamente. Esto va empezando. ¿Va empezando, amor? Acompáñenos.
Amigos, estamos aquí en el mirador precisamente, del restaurante, la puerta del agave. No, Jarritos, la puerta del agave. Una vista hermosa de los sembradíos del agave. Qué bien saca Chetes de la vista. Encantada, Vela. Una estampa de México. Una estampa de México, exactamente. Ojalá lo disfruten. Y para cerrar con broche de oro, a continuación les queremos dar una breve imagen de Tequila Jalisco. Para aquellos nuevos a nuestro canal, bienvenidos. Los invitamos a suscribirse. También no olviden de seguirnos en Facebook e Instagram. Estaremos lanzando videos cada miércoles. Y bienvenidos a Crónicas Alomexa. Hasta luego, amigos.